Me despidieron un martes por la mañana. En la sala de reuniones del piso 42. Con vistas al caos ordenado de Pekín. Li Wei, la nuera del presidente, entró con su sonrisa perfecta. La que usa en las cenas de gala y en las fotos de WeChat familiar. Lo siento, Alejandro. Pero ya no encajas en la nueva visión de la compañía. Dijo en mandarín impecable. Aunque sabía que yo lo entendía todo. Y añadió. En español. Solo para mí, además. La gente como tú nunca dura en familias como la nuestra. La gente como yo. Un español que había llegado a China 15 años atrás con una maleta y un contrato de profesor de idiomas. Que había escalado hasta director financiero porque trabajaba el doble y hablaba menos que los demás. La gente como yo. Que se había casado con la hija única del presidente del grupo Waxi. Que había firmado un acuerdo prenupcial que me dejaba sin nada en caso de divorcio. Que había criado a un hijo que ahora llevaba el apellido de su madre y apenas me miraba a los ojos. No grité. No golpeé la mesa. Solo asentí. Firmé los papeles y salí con mi caja de cartón, 2 fotos. Un planta que se moría y el trofeo de empleado del año 2019. En el ascensor bajé solo. Mirando cómo los números descendían como mi vida entera. Pensé en decirle algo. En escupirle la verdad a Li Wei, que sabía lo de las transferencias ocultas. Que había visto los correos. Que guardaba copias. Pero me callé. Porque callar era lo único que me quedaba. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Volví al apartamento de Chaoyang que ya no era mío, el divorcio se había firmado 6 meses antes. Por incompatibilidad de caracteres. Dijo el juez. Mi exmujer. Zhang Mei. Me había dejado quedarme hasta encontrar algo. ¿Por lástima o por control? No lo sé. Ella ya vivía en la villa familiar de Sunyi con nuestro hijo y con Li Wei. La reina joven que ahora manejaba el día a día del imperio textil que facturaba miles de millones. Me acostaba a las 4 de la mañana revisando cuentas antiguas en mi portátil. Bebiendo baijiu barato que sabía a derrota. Me levantaba a las 10. Fingía buscar trabajo. Enviaba currículos a empresas que nunca responderían porque Waxi era demasiado grande y mi salida había sido, por reestructuración. Nadie quiere al equierno despedido del presidente. Pero sobre todo, observaba. Observaba cómo Li Wei publicaba fotos en Xiaohongshu, ella en reuniones con proveedores europeos. Ella cortando la cinta de la nueva fábrica en Tianjin. Ella con mi hijo en Disneyland Shanghái. Sonreía siempre. Con esa sonrisa que dice todo está bajo control. Y yo guardaba capturas de pantalla. Guardaba todo. Una noche, Zhang Mei vino al apartamento a dejar ropa de nuestro hijo. Se quedó en la puerta. Incómoda. Alejandro. Tienes que seguir adelante. Dijo. Li Wei solo hizo lo que era mejor para la compañía. La miré a los ojos, esos ojos que una vez me miraron como si yo fuera el futuro, y le pregunté, ¿y para ti también fue lo mejor? No respondió. Cerró la puerta suavemente. Como quien cierra un cajón de recuerdos que ya no sirven. Esa noche entendí algo, el dolor no desaparece gritando. Se acumula. Se convierte en algo frío. Preciso. Que cabe en una carpeta comprimida en el escritorio del ordenador. Y decidí que no iba a desaparecer yo. Iban a desaparecer ellos. Poco a poco. Sin que nadie viera venir el golpe. Los meses siguientes fueron de una quietud mortal. Encontré un trabajo mediocre en una consultora pequeña en Guomao. Analizando balances de empresas medianas que nunca llegarían a la altura de Waxi. Ganaba una cuarta parte. Pero no importaba. El sueldo me daba coartada, seguía siendo un profesional respetable. No un loco resentido.
Empecé a reconstruir mi red. Contacté a antiguos compañeros que habían salido de Waxy antes que yo. Gente que guardaba rencores pequeños pero útiles. Un contable que se fue porque Li Wei le negó un ascenso. Un proveedor de Shandong que había perdido contratos por razones estratégicas. Un periodista financiero de Caixin que olía sangre cuando había irregularidades familiares en empresas cotizadas. No les pedí nada directamente. Solo charlaba. Tomaba café. Escuchaba. Li Wei es brillante. Pero ambiciosa. Decían algunos. El viejo presidente está enfermo. Ella maneja todo ahora. Susurraban otros. Y yo asentía. Tomaba notas mentales. Guardaba nombres. En casa. Practicaba la disciplina del vacío. Borré fotos antiguas. Dejé de llamar a mi hijo todas las noches, contestaba cada vez menos. Educado por su madre y su tía política en el arte del distanciamiento cortés. Cuando preguntaba por mí, le decían que papá está muy ocupado con su nuevo trabajo. La verdad era que yo estaba ocupado aprendiendo a odiar sin que se notara. Una tarde, Li Wei me llamó. Número privado. Alejandro. Necesitamos hablar del colegio de Chen. Hay que firmar unos papeles. Su voz era neutra. Profesional. Quedamos en una cafetería de Sanlitun. Llegó con gafas de sol aunque estaba nublado. Como si el mundo entero fuera un flash que la molestaba. Hablamos de tasas escolares. De actividades extra. Y entonces, casualmente, mencionó la próxima salida a bolsa de una subsidiaria en Hong Kong. Será grande. Dijo. El viejo quiere que la familia quede asegurada. Sonreí. Pregunté detalles inocentes. Ella respondió. Confiada. Siempre había subestimado mi inteligencia porque yo hablaba poco. Esa noche copié los documentos que aún tenía acceso remoto, gracias a una cuenta de administrador que nadie se molestó en desactivar del todo, y empaqueté información sobre valoraciones infladas. Préstamos cruzados entre empresas del grupo. Comisiones dudosas a intermediarios en Singapur. Nada ilegal del todo. Pero suficiente para que un regulador curioso levantara la ceja. No hice nada todavía. Solo guardé. Como quien guarda balas. Empecé a dudar también. Algunas noches me despertaba sudando. Pensando que quizás era mejor olvidar. Mudarme a España. Empezar de cero. Mi madre me llamaba desde Madrid, hijo. Ven. Aquí nadie te juzgará. Pero sabía que si me iba, ellos ganarían del todo. Y yo ya no era el hombre que aceptaba perder con dignidad. El punto de no retorno llegó en primavera. El presidente, mi exsuegro, sufrió un infarto. No mortal, pero suficiente para quedar postrado. Las decisiones pasaron oficialmente a Li Wei y a un consejo lleno de parientes leales. Zhang Mei, mi ex, se convirtió en la cara pública de la continuidad familiar. Yo seguía observando desde fuera. Asistí al hospital por deber. Traje flores. Li Wei me dio las gracias con frialdad. Zhang Mei ni me miró. Mi hijo me abrazó rápido. Como quien cumple un trámite. En el pasillo, escuché a dos accionistas minoritarios quejarse en voz baja, todo lo decide la nuera ahora. El viejo ni firma consciente. Guardé eso también. Decidí el primer movimiento real, una filtración anónima. Contacté al periodista de Caixin a través de 3 capas de VPN y un correo temporal. Le envié documentos que mostraban cómo una fábrica en Henan había falseado certificados medioambientales para conseguir subsidios gubernamentales. Nada que destruyera el grupo. Solo una multa. Una investigación pequeña.
Una mancha en la reputación impecable. La noticia salió 2 semanas después. Titulares discretos: Waxy Group bajo escrutinio por irregularidades en subsidiaria. Las acciones bajaron un 4%. Li Wei dio una rueda de prensa perfecta. Prometió transparencia total. Culpó a un proveedor externo. Nadie miró hacia adentro. Pero yo vi el miedo en sus ojos en la televisión. El primer miedo real. Me costó. Esa noche vomité. No por culpa, sino por la adrenalina. Me di cuenta de que había cruzado una línea, ya no era solo un hombre herido. Era alguien capaz de dañar a distancia. Sin ensuciarme las manos. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Silencio al otro lado. Mensajes de WeChat de cuentas nuevas: ¿estás bien? ¿Alejandro? Sabían que podía ser yo. Pero no tenían pruebas. Li Wei intensificó la vigilancia. Cambió sistemas de seguridad informática. Contrató una firma externa para auditar accesos antiguos. Demasiado tarde para algunos agujeros. Pero suficiente para cerrarme puertas. Tuve que ser más creativo. El segundo movimiento fue personal. Sabía que Li Wei tenía una debilidad: su imagen de no era perfecta. Hija adoptiva ideal que había salvado al viejo presidente de la soledad tras la muerte de su esposa. El rumor de una aventura con un directivo casado podía ser devastador en los círculos tradicionales de Pekín. No inventé nada. Solo aceleré lo que ya existía. El director comercial, Wang Jun, estaba separado de hecho pero no divorciado. Sus mensajes eran imprudentes. Accedí a su cuenta corporativa antigua, aún activa por descuido, y reenvié algunos a una cuenta anónima que luego accidentalmente se filtró en un grupo de WeChat de proveedores. El escándalo fue contenido. Pero la semilla quedó plantada. En las cenas familiares. El viejo preguntó. Zhang Mei empezó a mirar a su cuñada con desconfianza. La unidad familiar. Esa que me habían negado. Empezó a resquebrajarse. Li Wei contraatacó. Me citó en su despacho. Sé que eres tú, dijo sin rodeos. ¿Por el niño? La miré fijamente. El niño ya no me necesita. ¿Según tú? Se quedó callada. Por primera vez. Vi grietas en su armadura. Le ofrecí una tregua falsa. Solo quiero que me devuelvan lo que es mío. Una indemnización justa. Ella se negó. Error. El tercer movimiento fue financiero. Contacté inversores institucionales extranjeros que habían comprado bonos del grupo. Les envié. Anónimamente. Análisis detallados de deuda oculta en vehículos offshore. Nada ilegal. Pero suficiente para que empezaran a vender posiciones. Las acciones cayeron otro 12% en una semana. Los bancos pidieron explicaciones. El viejo, desde la cama, firmó poderes especiales para calmar mercados. Li Wei corría de reunión en reunión. Agotada. Yo perdía sueño. Me miraba al espejo y veía a un extraño, ojeras profundas. Manos que temblaban al teclear. Me preguntaba si valía la pena convertirme en esto. Pero seguía. El golpe final lo preparé durante meses. Descubrí el talón de Aquiles, una adquisición planeada en Vietnam que dependía de valoraciones infladas y de un préstamo puente de un banco estatal. Si esa operación fallaba, el grupo entraba en espiral de deuda. Manipulé información sutilmente, correos falsos desde cuentas parecidas. Documentos alterados que parecían errores internos. Rumores plantados en foros financieros. Todo tras las decisiones de Li Wei. Cuando estalló. Fue rápido. El banco retiró la línea de crédito.
Los vietnamitas se echaron atrás. Las acciones se desplomaron un 35% en 2 días. La bolsa de Shanghái suspendió la cotización. Li Wei convocó rueda de prensa de emergencia. Estaba pálida. Voz temblorosa. Ataque coordinado de competidores extranjeros. Dijo. Nadie le creyó del todo. El viejo pidió verme. Fui al hospital. Me miró con ojos cansados. ¿Fuiste tú? Preguntó. No respondí. Solo dije, pregúntale a tu nuera por qué me echó sin motivo. Salí. Zhang Mei me llamó llorando. ¿Qué has hecho? Le dije la verdad, lo que tenía que hacer para que alguien pagara. Colgó. Mi hijo dejó de contestar mis mensajes. En 14 minutos, los que tardó la suspensión definitiva de cotización una mañana de octubre, el imperio que me había escupido perdió más de lo que yo jamás tuve. Me quedé solo en mi apartamento pequeño, mirando la ciudad desde la ventana. Sin triunfo. Sin alivio. Solo vacío. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La policía financiera investigó. Pero no encontraron nada que apuntara directamente a mí. Las filtraciones eran demasiado limpias. Demasiado dispersas. Li Wei dimitió como consejera delegada por motivos personales. Zhang Mei se mudó con el niño a Shanghái. Lejos de los periodistas. Yo seguí en mi trabajo mediocre. Pagando facturas. Comiendo solo. A veces recibía correos anónimos, amenazas veladas. Ofertas de silencio. Los ignoraba. Una tarde. Paseando por el Parque Olímpico. Vi a mi hijo desde lejos. Iba con su madre. Dudé si acercarme. No lo hice. Por la noche. Borré todas las carpetas. Todos los archivos. Quemé los USB en una lata en la terraza. Me senté en la oscuridad y me pregunté. Por primera vez con calma. ¿Valió la pena convertirme en el monstruo que ellos nunca fueron?